Así, puestos de pie, vamos a hacer una lectura en Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¡Wow! Continuamos en el capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Pueden tomar asiento. El Señor nos está relatando en la Escritura la experiencia que nuestro Salvador Cristo Jesús tuvo. Una cosa que tenemos que ver, dice: aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Una cosa que tenemos que reconocer es cuando hay obediencia a lo que Dios demanda y pide de nosotros, siempre la presencia, la manifestación de Dios se va a dar en tu vida. Se va a manifestar el Espíritu Santo en tu vida, guiándote, dirigiéndote, protegiéndote. Recuérdate siempre que Jesús era un ser humano como tú y como yo. Es que no puedo creer. Sí, la única diferencia es que Él no pecaba. Él no pecó, fue vencedor siempre. Pero de que tuvo todas las tentaciones, las tuvo. Pero dice que cuando Él oyó que el Espíritu Santo estaba invocando a la gente que se bautizaran con Juan el Bautista, el que venía preparando el camino para él, él se presentó para ser bautizado en obediencia a lo que su padre, el Padre, estaba demandando del pueblo. Y él era un habitante más de la nación de Israel, un componente más de la nación de Israel. Y entonces dice que él fue y se presentó con Juan, y Juan le dijo: ¿cómo? ¿Vienes a que yo te bautice? Yo debo de ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y él le dijo: deja, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Y esa palabra justicia en el griego que se utilizó en esa frase quiere decir: deja que cumplamos con todo aquello que Dios ha enseñado. Deja que cumplamos toda justicia, es todo aquello que Dios nos ha dado para ser obedecido. Entonces dice que cuando oyó eso, Juan lo dejó, que él, aceptó que él bautizara a quien él sabía que era el Hijo de Dios. Fíjense qué cosa. Por eso digo: yo no soy digno ni siquiera de inclinado desatar la correa de su calzado. No soy digno. Pero él le tocó la bendición de bautizar al Hijo de Dios. Pero estamos viendo la relación. Siendo el Hijo de Dios, era el humano encarnado. Dice que se despojó de la gloria, del poder, de toda la autoridad que tenía en el cielo, y vino a ser uno como uno de nosotros. Y cuando él entró en obediencia, bautizándose, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él y lo llenó. Fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. Cada que tú
tengas una ordenanza, un mandamiento, algo que Dios te está indicando y lo hagas, esa llenura de la presencia es gozo, es paz, es bendición, es poder, es autoridad que viene dando. Y dice que una vez que fue lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu lo llevó al desierto. Lo llevó al desierto para que ayunara. Y estuvo en ayuno 40 días. Sin comer 40 días. Dice la Sagrada Escritura que después, cuando terminó el ayuno, vino el tentador. Porque sabe que era cuando estás terminando el ayuno, es cuando ya estás más débil, cuando estás menos fuerte, pero lo atacó por el aspecto físico, cuando no se daba cuenta el diablo que por el ayuno él estaba fortalecido en el espíritu, tan fuerte que puede sostener y vencer los deseos de la carne. Entonces que la carne quiere comer, y todo lo primero que le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en el pan. Y entonces él le contestó una cosa que para nosotros seguirá siendo una enseñanza maravillosa, y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué decimos? Amén. Por eso estamos en estos 21 días de ayuno. Porque después dice la Sagrada Escritura que después de que lo venció con los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, lo venció con el deseo del poder, de tentar a Dios, de que era hijo de Dios, de que mandara a sus ángeles para que se cumpliera la palabra. Y después le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y él dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice que el diablo fue vencido y se apartó de él. Pero nos dice después el versículo, dice que una vez que sucedió esto, dice el versículo 14 del capítulo 4, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, a la tierra, y a toda la tierra de alrededor se difundió su fama. Dos cosas: obediencia, llenura. Ayuno, poder. El poder, porque ya después la Escritura nada más nos dice: y volvió en el poder del Espíritu Santo. Entonces es una enseñanza importantísima en cuanto el Señor Jesús ayunó y estuvo en ayuno. ¿Para qué? Para fortalecerse, llenarse, no nada más de la presencia del Señor, ya estaba lleno, sino que venía la unción, que era el poder de Todopoderoso. El Espíritu Santo venía sobre de él, y entonces en ese poder venció al diablo y siguió caminando, y llegó a Galilea y empezó a hacer señales y prodigios y milagros. Entonces es importante que nosotros veamos la necesidad de, aunque somos llenos del Espíritu Santo, de apoyarnos en el ayuno, y el ejemplo es el mismo. Por eso nos dice la Sagrada Escritura, palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, que tengamos que ayunar. Ahora, muy importante también que nos demos cuenta que la Sagrada Escritura también nos habla del cordón de 3 dobleces. La Sagrada Escritura nos habla de un cordón de 3 dobleces. Y el cordón de 3 dobleces es tan importante porque dentro de una investigación que se hizo allá en Holanda, porque en Holanda son la mayor cantidad de barcos
que llegan a Europa, ahí en Ámsterdam, y dicen que ellos usan las cuerdas del enequén que se hacía en Yucatán, aquí en Sisal, y salían los barcos y se iban a Europa, y aquellas cuerdas de enequén se demostró que eran las mejores cuerdas de todas las fibras que usaban. Era la mejor fibra, que aguantaba la sal, que aguantaba todo, el trabajo, la rozadura y todo. Y luego empezaron a analizar que unas cuerdas se alcanzaban a romper y otras no. Y entonces vieron que hicieron un estudio qué cuerda era la más resistente. Y empezaron con un hilo y lo jalaban, lo trabajaban, después pusieron 2 y lo trabajaban, después pusieron 3 y luego lo trabajaban y lo estuvieron usando, después pusieron 4, después 5, después 6. Creían que mientras más cuerdas iba a ser más resistente. Pues no. Se demostró que las cuerdas que más resistían era la de 2 y la de 3 era la más resistente. No tanto la de 4, ni la de 5, ni la de 6, sino la de 3 cuerdas. Por eso en la Sagrada Escritura hay una cita bíblica, no la tengo ahorita en la mente, que dice: cordón de 3 dobleces. Ahí está. Si alguno prevaleciere, Eclesiastés 4:12, ahí está. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces Dios nos habla de un cordón de 3 dobleces. Les dije que 1 era muy bueno, pero 2 era mejor. Pero el tercero fue el que resistió todo. Y hablando espiritualmente, nos habla de que 2 personas unidos con el Espíritu Santo, nadie los puede romper, ni desatar, ni vencer. Por eso es que es importante cuando habla y dice que no andemos solos, porque hay del solo. Porque si se cae, no hay quien lo levante. Y si duermen juntos, y si duerme solo, va a tener frío, pero si tiene a su esposa o tiene a su esposito, dice que se calientan y están muy bien. Entonces, y además, si trabajan, uno solo es bueno, pero si el otro colabora y apoya, va a ser mejor todavía. Y va a ser mejor todavía si la presencia de Dios, si nosotros le damos el primer lugar a nuestra vida y le decimos: Señor Jesús, ven, Espíritu Santo, ven, y vamos a estar siempre en victoria. Por eso estamos con el mes de lo primero, es lo primero. El ayuno se junta, pero ahora también estamos hablando de las ofrendas y en las primicias. Fíjate qué importante. Y voy a decirles una cosa. En la Sagrada Escritura encontramos en Mateo capítulo 6, del 2 al 18, vamos a hacer esta lectura. Dice Mateo 6, voy a buscarla, muy bien, porque 6 del 2 al 18. Dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Quiero hacerles una observación. Este es el más grande mensaje que se ha encontrado en el cristianismo. ¿Y saben por quién fue predicado? Por Jesús, por el Hijo de Dios, por nuestro Dios. Cuando estás leyendo el Sermón del Monte, estás oyendo al mismo Dios que está sentado en el cielo, que es el creador de todo el universo, que vino con palabras sencillas, pero poderosas, a enseñarnos cuál es el camino que debemos andar. Por eso dice: así es que escucha la voz de nuestro Señor. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha,
para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí hay 3 elementos importantes que son el cordón de 3 dobleces que Dios nos quiere enseñar o recordar el día de hoy. Cordón de 3 dobleces. ¿Cuáles son los 3 cordones que hacen ese cordón que no se rompe fácilmente y que va a aguantar los embates de la vida, que va a aguantar los problemas, las tentaciones, los ataques de Satanás sobre tu vida? Y son 3 palabras que tal vez en la lectura no nos dimos cuenta de ellos. Pero si tú ves el versículo de Mateo 6, versículo 2, allí encuentras el primer cordón. Dice la palabra: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta. El primer cordón es el dar de lo que Dios nos ha dado. Por eso hoy durante este mes nos está motivando a dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias. Primer cordón: da, aprende a dar, porque Dios espera nuestras dádivas. Dios espera que demos. No fijamos demencia, como que no oímos la palabra de Dios, como que no oímos la voz de Dios, sino al contrario, nos está diciendo el primer cordón es dar. Vamos al versículo 5 y ahí vamos a encontrar el segundo cordón. Ya no les va a dar mucho trabajo encontrarlo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas para que vean que oren. Ahí está, el segundo cordón es orar. Primero es dar, segundo, orar. Vamos a buscar el tercero, a ver dónde lo encontramos. Versículo 16. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros
No se pintaban, no se arreglaban, porque vean cómo, es que yo estoy ayunando, ve que espiritual hoy. Entonces, soberbios, presumidos de su religiosidad. Entonces, Dios nos está enseñando, cuando estés ayunando, no andes diciendo, es que estoy ayunando. ¿Qué te pasa? Es que estoy ayunando. Es que estoy ayunando. No, Dios dice, esos ya tienen su recompensa. Buscan la gloria de la gente. Que les digan, ay, estás ayunando, qué espiritual, qué buen cristiano eres. Ay, en mi religión no ayunamos. No, nosotros sí, en mi G sí ayunamos. Cuidadito, estemos hablando de nuestros ayunos como una presunción. Podemos platicar entre los hermanos, ¿qué pasó? ¿Cómo vas con tu ayuno? Muy bien, está bien, échale ganas, vamos a darle más fuerte. Bueno, lo importante es que encontramos el cordón de 3 dobleces. Primero, dar. Segundo, orar. Tercero, ayunar. Quiere decir que si tú estás orando y ayunas, poderoso. Pero si ayunas y no oras, lo único que estás haciendo es dieta. ¿Quieres bajar de peso? Te va a funcionar. ¿Quieres que tu organismo funcione mejor? Te va a funcionar porque el ayuno es benéfico. Hasta eso Dios planeó. Te desintoxicas de ciertas cosas, se siente uno mejor y todo, y aunque está uno que se muere de ganas ya de comer y ya anda uno desesperado, bueno, Dios siempre va a usar los que Él nos indica para nuestro bien, para nuestra bendición. Entonces, continuamos en nuestro estudio de esta noche, y quiero decirles que hace algunos años, cuando yo leía las Escrituras y leí esto, no me había dado cuenta de la importancia que tenía el ayuno. Yo creía que nada más pues el Señor fue a ayunar y pues sí, 40 días, no hombre, no era fácil. Y entonces a partir de hace algunos años empezamos a hacer algunos ayunos. Llegué a hacer un ayuno de 3 días, después una solo tomando agua. Después hice un ayuno de 7 días. Después un ayuno de 10 días. Y ya después de días ya no aguantaba más. Hasta ahí, y entonces dije, bueno, ya me voy a hacer otro tipo de ayunos. Lo importante es que en cada uno de esos ayunos hay gente que de la iglesia que aquí llegó a hacerlo los 21 días. Y yo decía, qué bendición tienen estas personas y que están y lo hacían y tenían la oportunidad de hacerlo, pero con Dios. Con Dios. Algunos lo hacen con líquidos a través de consomés, caldos, sopas, pero tratando de hacerlo todos los días, las 24 horas, durante los 3, 4 días, 5 días. Y así vemos que el ayuno siempre ha sido y será un arma espiritual fuerte para fortalecernos. Y óiganlo, lo primero que hizo Jesús fue vencer a Satanás. Pero después de que venció a Satanás, dice que Él fue en el poder del Espíritu Santo después de haber ayunado y obró señales, prodigios, milagros, resurrección de muertos. A veces digo, ¿será que no tenemos tanta resurrección de muertos todavía el día de hoy? Porque no estamos ayunando como debemos de ayunar, o haciendo lo que el Señor hacía realmente, o lo hacemos tantito. El Señor nos entiende, el Señor nos comprende, pero es muy importante que nosotros veamos que hay victoria siempre que nosotros estemos ayunando. Y quiero decirles que cuando nosotros ayunamos y estamos en oración y estamos dando, porque ahorita estamos 21 días son de ayuno y oración, pero también en este mes de enero tenemos las primicias para dar y además damos nuestros diezmos y ofrendas. Y no te sientas que digas, ay, que por qué no. Ya vemos que el Señor Jesucristo dijo, Él contempla el dar, el orar y el ayunar como algo fundamental en la vida del creyente. Cuando Dios ve y nosotros practicamos la oración, el ayuno, va a haber victoria en medio de los problemas, va a haber victoria en medio de las dificultades. Y en cualquier batalla de la vida que tú sepas que vas a enfrentar o que se va a presentar, prográmate para que ayunes.
No es necesario que toda la iglesia participe. Tú solo, con tu esposa o con un amigo de oración. ¿Sabes qué? Vamos a ayunar. Vamos a ayunar porque va a haber un problema que necesitamos vencer. O hay una necesidad económica que vamos a enfrentar. Vamos a ayunar y orar y a pedirle a Dios. No es necesario que hagas 40 días. A lo mejor haces un día de ayuno y oración. A lo mejor 2 días, a lo mejor 3 días. Suficiente. Lo importante es que tú estés preparado espiritualmente para enfrentar esa batalla que va a venir sobre tu vida o sobre nuestras vidas. Por eso vamos a ser vencedores en cualquier dificultad de nuestra vida. Lo imposible se va a volver posible. La manifestación y el poder de la gloria de Dios se va a dar claramente en nuestras vidas. Vamos a tener el poder y la autoridad para poder echar fuera a los demonios, y estaremos sanando enfermos, obrando señales, prodigios y milagros cuando nosotros estemos haciendo el ayuno, el dar y la oración. Y quiero decirles que podemos enfrentar circunstancias financieras y vamos a tener la bendición de Dios en las circunstancias financieras. Cuando haya problemas de sanidad, no es lo mismo estar orando. Podemos orar, poner nuestra mano sobre el enfermo, pero si aquella enfermedad está rebelde o hay un problema que no está saliendo, podemos acompañarlo de ayuno y vamos a ver la manifestación del poder de Dios para nuestras vidas. Y cuando nosotros estamos orando y ayunando, lo que estamos haciendo es lanzándole un mensaje al mundo espiritual, y en este caso al reino de las tinieblas, diciéndole que nosotros estamos firmes y en pie de guerra. Óiganlo, cuando estamos ayunando y oramos, le estamos diciendo que estamos firmes y en pie de guerra. Quiere decir, si tú sabes que va a haber circunstancias en tu vida de problemas con la familia, con los hijos, con el matrimonio, cuando hay demonios atacando tal o cual hogar, nosotros podemos estar en ayuno y en oración declarando la victoria para nuestro hogar y para nuestra familia. Por eso le estamos diciendo al reino de las tinieblas, a Satanás y a todos los principados y las potestades. Recuérdense que el enemigo tiene huestes espirituales de maldad de diferentes jerarquías, desde los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y a todas las huestes espirituales. Cuando estamos ayunando, les estamos diciendo que nosotros tenemos autoridad y que ellos tienen que escuchar las órdenes que salgan de nuestra boca. El Señor nos dijo: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Si nosotros desatamos a alguien de que está bajo el poder del maligno, que está bajo una influencia satánica a través de un vicio, de una adicción, de la pornografía, del juego, de las apuestas, de las drogas, de sexo, porque hay gente que está atrapada en el sexo, todo eso. Si nosotros declaramos liberación aquí, esa liberación va a ser una orden en el cielo y será desatado aquí en la tierra. Por eso es posible que se manifiesten estas cosas, claro que sí. Y quiero compartir con ustedes una historia que compartí hace algunos años con ustedes, pero desde ayer, de antier, que estaba diciendo, bueno, el domingo prediqué esto, pero el martes, Señor, ¿qué quieres tú que yo toque acerca del ayuno? Y me dijo: háblales de Esteban. Algunos de ustedes se acordarán tal vez de Esteban, pero si no se acuerdan, lo van a recordar, lo importante que es en la lucha espiritual. Y este testimonio es el testimonio de un pastor hindú
llamado Mahesh Chabda. Este pastor es de la iglesia Whole Nation Church, que está en Charlotte, Carolina del Norte. Y les voy a ir relatando lo que él da como testimonio. Dice: cuando estaba en mis primeros pasos como cristiano caminando con Jesús, me fui a Lubbock, Texas, a trabajar en un hospital para niños impedidos mentalmente. Así como Jesús fue llevado e impulsado por el Espíritu Santo para ir al desierto, dice este hermano, yo fui impulsado a entrar a mi propio desierto en Texas. Y ese desierto era una escuela estatal para niños profundamente desvalidos, y fue uno de los lugares más trágicos que pude haber elegido en toda mi vida. Mis días allí estaban llenos de desgarradoras horas de interacción con niños muy lastimados, con una atmósfera saturada del olor más repugnante que tú te puedas imaginar. Los niños con los que trabajé no tenían control de sus funciones intestinales. Muchas veces se embarraban ellos mismos con su excremento y también embarraban las puertas, las paredes y a uno mismo. A menudo me preguntaba: Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Realmente me trajiste a este lugar o me equivoqué? No mucho tiempo después llegué a entender que el Señor me había enviado a ese lugar. ¿Para qué? Para enseñarme más de Él. En ese lugar, en Lubbock, Texas, era mi escuela personal que el Espíritu Santo me había puesto. De hecho, los principios más importantes que aplico en mi ministerio los aprendí en ese desierto, en ese hospital. ¿Qué fue lo que aprendí? Que el amor de Jesús trabaja a través de nosotros. Había cientos de pequeñitos ahí, y la mayoría de ellos habían sido abandonados o habían sido desechados por sus propios padres, aunque oficialmente ellos estaban protegidos por el gobierno del estado de Texas. En realidad, eran como pedacitos de humanidad destruidos, a quienes nadie quería, por quienes nadie reclamaba. Y el Señor me dijo en el Salmo 27:10: mi palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces, leyendo esto, el Señor me habló y me dijo: si tu padre y tu madre te abandonaran, yo te recogeré. Y quiero que vayas a esos pequeños y les muestres que yo no los he abandonado. Que no los he abandonado. ¿Cuántas veces Dios nos habla poderosamente a través y le dijo: yo quiero que tú les muestres mi amor, que me vean a mí a través de ti. Así que fui. Durante las primeras 9 horas, que yo trabajaba con los niños que podían caminar, luego tenía que ir hasta las no ambulatorias para trabajar con bebés que no podían trabajar porque tenían daños cerebrales, algunos nacidos de madres adictas a la heroína. Otros llegaron ahí después de haber sido brutalmente atacados y heridos por sus padres alcohólicos en ataques de ira o por el delirio causado por el alcohol. Los golpearon, los lastimaron y los dejaron con lesiones cerebrales.
Estos bebés, yo tenía que tenerlos en mis brazos, mecerlos suavemente para que reposaran. Cuando yo me cansaba había una silla de esas mecedoras y ahí me sentaba con ellos, dice, meciéndolos hasta que se dormían, mostrándoles el amor de Jesús. Y quiero decirte que mientras estaba sentado en aquella silla, se me acababan las palabras para orar. No sabía qué más orar, qué más pedir. Entonces aprendí el don de lenguas que Dios nos dio. Dice, empezaba a hablar, aparentemente una jeringonza que nadie entendía, pero yo sabía que salía de mi espíritu, dirigido por el Espíritu. Shamara Cristo Mana Trazon Rajai Mashi Berico Toso. Eran mis emociones expresadas en el don de lenguas, y allí aprendí que el don de lenguas es un arma poderosa para derrotar al enemigo, y que nosotros tenemos que aprender y no tener que llegar a una escuela como esta para podernos dar cuenta que lo que Dios nos dio es poderoso y es útil, y aquellos que menosprecian el don de lenguas están juzgando como si Dios pusiera cosas en la Biblia que no son útiles, que no son buenas o que no son necesarias, que yo no acepto o que yo no creo. ¡Wow! ¡Qué lección para mí fue entender esto! Era como si Jesús hablara a través de mí. Siempre, simple y sencillamente, yo sabía que Jesús los amaba y que Dios sabía que yo estaba aprendiendo a amarlos con su amor. Era como si Jesús hubiera quitado un pedacito de su corazón y lo pusiera dentro de mí. Realmente me di cuenta que yo amaba a esos pequeños, que yo amaba a esos pequeños. De pronto me di cuenta que esos pequeños que supuestamente nunca podrían caminar, de repente empezaron a caminar. Una niña cuya historia clínica decía que había nacido ciega. De tanto estar yo visitándola y hablando con ella, empezó a ver. Porque no nada más hablaba, oraba yo por ellos. Dice que empezó a ver, y que cada vez que él entraba a la habitación, la niña volteaba, se le quedaba viendo y le extendía sus manos para que él la abrazara. En verdad, el Señor empezó a sanar a los niños. Si nosotros no aprendemos, dice él, a que los milagros, las obras, las hace Jesús a través nuestro, pero no somos nosotros, es Él el que está obrando. Cuando nosotros tomamos el amor, el corazón de Dios, le aplicarlo a las personas, a la gente que tiene necesidades económicas, físicas, emocionales, mentales, de cualquier especie, Dios nos puede usar poderosamente para ser de bendición. Un tiempo fui asignado a la unidad psicológica para administrar técnicas de modificación del comportamiento. Ese hospital psiquiátrico tenía la autorización del gobierno del estado de Texas para que aplicaran sistemas de experimentación para tratar las enfermedades mentales de aquellos niños. Estas técnicas estaban diseñadas para enseñar solamente a chicos de 15, 16 hasta 20 años que estaban internados. Esas técnicas estaban aplicadas para que aprendieran a abrocharse los cordones de sus zapatos, para que fueran al baño sin necesidad de ayuda,
15, 16 años para que fueran al baño. Dice, nunca olvidaré que en ese pabellón conocí a un chico de 16 años que yo le llamaría Esteban. Él le puso el nombre de Esteban. Dice que este chico era una víctima del síndrome de Down. El síndrome de Down, como informe, es una enfermedad que afecta los genes de la persona. Es lo que le llaman trisomía 21, que afecta el gen número 21 y crea un retraso de diferentes niveles. Hay niños con síndrome de Down que traen un retraso mental, emocional, poco, casi no se nota, y otros muy significativo. Y dice que Esteban tenía realmente una capacidad mental muy reducida y además tenía las deformaciones físicas que tienen algunos de estos pacientes. Pero más que todo, dice, Esteban estaba afligido por algo peor, no tanto su enfermedad del síndrome de Down, sino que este joven era impulsado a gritar constantemente y a golpearse en el rostro, gritando, ¡ay! Gritaba como si algo lo atormentara y se golpeaba hasta sangrarse. Y muchas veces se azotaba contra la pared y dice que se golpeaba tanto que tuvieron que poner a Esteban bajo una terapia de choques eléctricos, como para mostrarle que cada que se golpeaba le daban toques eléctricos como un castigo para que él no se golpeara, y como diciéndole, que empieza a golpear, sacaban los instrumentos para decirle, te vamos a dar si no te dejas de golpear. Pues no se dejaba de golpear a pesar de los toques eléctricos. Ellos le llamaban modificar el comportamiento de Esteban al ponerle choques para que fueran con un gráfico de condición negativa, para que él aprendiera que cada que lo hiciera iba a sufrir aquel tormento de los toques eléctricos. Dice que los demás médicos que lo atendían graficaban el padecimiento de Esteban, y dice que él agarró el expediente de Esteban y vio que en vez de mejorar, Esteban cada día estaba peor, que no le ayudaban los toques eléctricos, que no le ayudaban las terapias que le daban. Finalmente dice que estaba tan lastimado de su cara, tan llena de llagas y siempre cicatrices, que parecía su piel con costras, que parecía una piel como de cocodrilo, dice así, con cosas gruesas, ensanchadas, deforme ya estaba su cara de tantos golpes que se daba. Finalmente, a alguno de los asistentes se le ocurrió amarrarle los brazos con una vara, de tal manera que no pudiera doblarlos para no se golpeara. Y dice, pero que los compañeritos del pabellón, cuando vieron que él andaba así, que se quería golpear, entonces dice que iban y lo empujaban, y entonces que él no podía meter las manos porque estaba amarrado y caía muchas veces, quería poner los puños y se caía, se golpeaba. Dice, cuando yo llegaba a verlo al otro día, tenía rotos los labios, rota la nariz, se había roto la frente, porque todos sus compañeros lo empujaban, se burlaban de él. Inventaron un nuevo juego sus amigos, entre comillas, y realmente Esteban lastimado grandemente. Muchas veces lo encontré sangrando, con su boca, sus dientes se habían roto, y cada vez que yo venía lo abrazaba, y él lo que hacía era llorar y poner su cabecita junto a mi hombro. Yo le quería mostrar el amor de Jesús, pero le preguntaba a Jesús, Señor, ¿qué
¿qué más podemos hacer? Tú me dijiste que me habías enviado para amar a estos niños. ¿Y qué respuesta tienes para Esteban? ¿Qué respuesta tienes para Esteban? Y escuché muy claramente la voz de Dios, del Espíritu Santo, que me decía: Mahesh, esta clase no sale sino con oración y ayuno. Hay una porción en la Sagrada Escritura donde los discípulos fueron a liberar a un muchacho que su padre se los había llevado porque estaba endemoniado. Todos los discípulos pasaron y no pudieron liberarlo hasta que Jesús bajó de la montaña. Y cuando llegó Jesús de la montaña, toda la gente se agolpó y le dijeron: tus discípulos no pudieron liberarlo. Y entonces él le dijo: a ver, tráiganmelo. Y dice que se lo trajeron. Y al traérselo, dice la palabra que le dijo: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de él y nunca más vuelvas a entrar en él. Dice que cuando el espíritu oyó la orden, dice que sacudió al muchacho y lo arrojó al piso como buscando matarlo. Y dice que quedó como muerto. Y el Señor le levantó de la mano, ya sano y libre de aquel demonio, y se lo entregó a su padre. Después de eso, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Si ya anduvimos por allá, que nos mandaste a hacer milagros y echar fuera demonios, y todo eso pasó y muy bien estuvimos, ¿por qué no pudimos echar a este? Y entonces leemos en Marcos 9:29 la respuesta. Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Ahora te diste cuenta? Qué importante, el Señor Jesucristo lo dijo. Entonces dice que este hermano Mahesh dice que oyó claramente la voz de Dios que le dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Y aunque este versículo es muy conocido, dice que para él le pareció totalmente extraño, porque él había asistido a un colegio, a un seminario bíblico por 4 años y nunca le habían enseñado acerca del ayuno. Hay muchas iglesias cristianas que no enseñan el ayuno, que no practican el ayuno. Y otros como él, que estuvo en ese seminario, que ni siquiera le enseñaron que había ayuno. Por eso se le hizo algo descabellado cuando oyó: este género no sale sino con oración y ayuno. Y dice que él empezó a leer rápidamente y cosa que no había aprendido, dice que dijo: ayunar es no comer ni beber. Y entonces, sin leer más, él solito se lanzó al ayuno y dejó de comer y de beber. Pasó el primer día y estaba que se moría de hambre y que se moría de sed. Pero pasó el segundo día y seguía peor. Pasó el tercer día sin tomar agua y sin comer. Y dice que empezó a tener visiones. Se imaginaba las hamburguesas, se imaginaba unos bisteces, se imaginaba una jarra de agua bien fría que se la estaba tomando así. Dice: me puse tan mal que un día uno de los del personal que estaba saliendo del baño de las regaderas, le dije: que no tires el agua, que no ves que esa se puede beber. Se me quedó mirando y dijo: ¿que el agua de la regadera se puede beber? Y como diciendo: ya estás loco. Y entonces me quedé callado y me di cuenta que yo estaba ya mal, porque había tardado 3 días sin beber ni sin comer. Y en ese momento el Señor me dijo:
ya puedes dejar el ayuno. Empieza a tomar agua y aliméntate. Y ahora, ora por Esteban. Después de que ayunó, Dios le dijo, suspende el ayuno y ora por Esteban. Cuando llegué a la escuela, al pabellón donde él estaba, ese día tomé a Esteban, que andaba con sus varas, y dice, y lo llevé a una pequeña oficina y le dije, pongan atención, Esteban, sé que tu mente podría no entender lo que te estoy diciendo, pero le hablo a tu espíritu, que es eterno. Quiero decirte que yo soy un siervo de Dios, del Dios Altísimo, que se llama Jesucristo. Y he venido a predicarte que Él te ama y que Él murió en la cruz por tus pecados. No sé qué habrá pasado, en qué tiempo de tu vida, qué habrás pensado, pero cómo llegaste aquí. Pero quiero que sepas que Jesucristo vino al mundo y dijo que Él vino a liberar a los cautivos y a los oprimidos por el diablo. Por eso, Esteban, en el nombre de Jesús, le ordeno a este espíritu malo que te ha atormentado, déjalo en el nombre de Jesús. Y dice que repentinamente el cuerpo de Esteban se levantó en el aire y fue azotado contra los muros del cuarto y cayó. Y entonces cuando cayó, dice que fui, le desamarré los brazos, le quité las varas. Y entonces me le quedé mirando y dije, ¿ya lo mató o ya lo maté? Y entonces dice que abrió sus ojos. Sus ojos eran otros. Dice que se me quedó mirando. Lo tomé en mis brazos mientras él me miraba con sus ojos bien abiertos, así como que algo había pasado. Y empezó a ver sus manos y empezó a agarrarse su cara y a decir, a moverse y a tocarse y a decirse, tengo mi cuerpo, tengo mis manos. Y entonces dice que ahí me quedó el momento revelado cuán poderoso es el arma del ayuno que Dios nos había entregado. Dice, pocos meses después, toda su cara había caído, las escamas, su rostro, su piel se había recuperado, nunca más se volvió a golpear, era un niño, sí, con un retraso, pero que se llevaba con todos, 16 años y empezó a llevarse con todos, era otro joven y otro mundo. Pero ahí me di cuenta que el ayuno tiene un poder para echar fuera demonios que no, de otra manera no salen. Y entonces esta noche el Señor te habla a ti y a mí y me dice, no estamos jugando, no es tener un manual de 21 días con buenos estudios, se trata de ti y de mí como pastor, tú como miembro de esta iglesia. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué tanto es lo que crees que estás leyendo de la Biblia? Porque además ya comenzamos a leer el Evangelio de Mateo. Y en el Evangelio de Mateo está el capítulo número 6, creo que toca mañana. Porque mañana yo voy adelantado un día, porque dije no me voy a atrasar. Yo voy adelantado y dije no me voy a atrasar y toca mañana. Pero yo lo leí y fue que me encontré con el cordón de 3 dobleces. Dar, orar y ayunar. Tú estás en la posibilidad de tener una victoria. Si tú no has estado ayunando, trata de hacerlo. Porque tú mismo te vas a encontrar con que vas a tener una fortaleza espiritual personal para vencer tus propios deseos de tu carne, para vencer las tentaciones que el diablo te ha puesto, para vencer todo lo que el enemigo ha puesto sobre tu vida. Vas a empezar a tener victoria. Problemas que a lo mejor hay en tu casa, te hay en tu hogar, que has estado orando y no han salido adelante. Hoy vas a hacer la prueba que a través del ayuno, Señor,
cuando estés ayunando, trata de no distraerte haciendo otras cosas. Trate de invertir ese tiempo en la lectura de la palabra, en oración con Él y declarando: espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, espíritu de robo, espíritu de mentira, espíritu de drogadicción, espíritu de alcoholismo, te vas fuera de mi hogar, te vas fuera de mi esposo, te vas fuera de mi hijo, te vas fuera, y échenlos fuera, porque hay poder y autoridad que Dios nos ha dado. Ponte de pie. Hoy es una noche de victoria. Y el Señor nos enseña el camino que debemos tomar, que debemos andar. Qué precioso es que no debemos de menospreciar nada de lo que la Escritura nos pide. Y si no la pide, es por dos cosas: porque quiere bendecirte a ti en lo personal, quiere que tú seas de bendición para la gente, pero más que todo, para que tú aprendas a tener fe en lo que Dios hace y dice. Y en esta noche, no sé si alguno de ustedes que está aquí presente, o tú que me ves por internet, quiero decirte que si no le has entregado tu vida a Jesús, Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios que bajó y descendió del cielo para tomar un cuerpo y pagar el precio de tus pecados, de mis pecados. Murió en la cruz, lo hizo, pagó por ti y por mí, y fue sepultado. Y Dios aceptó su sacrificio. ¿Por qué te digo que lo aceptó? Porque no lo dejó en la muerte, sino que lo levantó de entre los muertos. Y ahora Él vive, y vive precisamente para cumplir la promesa del Padre. La Biblia dice que de tal manera amó el Padre al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Así es que si tú estás aquí o me ves por internet, yo te invito para que le abras tu corazón a Jesús, lo llames a entrar, le pidas perdón de tus pecados, arrepiéntete y dile: Señor, me arrepiento de haber hecho el mal, ya no quiero vivir así. Porque te quiero aclarar también una cosa: si tú no quieres arrepentirte, si tú no quieres dejar tu vida que estás llevando, si tú no quieres dejar de hacer lo malo, Dios no te va a obligar. Él no salva a nadie a fuerzas. Dios siempre salva a aquel que anhela y desea ser perdonado, el que quiere cambiar, el que quiere transformar su vida. Dios les sale al encuentro. Por eso yo te digo, si tú que estás aquí, Dios te está saliendo al encuentro en esta noche. Así es que si tú estás en esta condición y necesitas el perdón de tus pecados y quieres que Jesús te salve, cierra tus ojos ahí en donde estás, repite esta oración en voz baja pero audible. Dile: Señor Jesús, esta noche yo sé que soy pecador o pecadora, que necesito el perdón de todos mis pecados. Me arrepiento de hacer el mal, de vivir haciendo lo malo. Yo quiero, Señor, que tú me cambies, que tú me transformes, que me ayudes a mostrar tu amor a las gentes, tu amor a mi familia, tu amor con mis compañeros. Yo quiero ser diferente, Señor, y sé que solamente tú me puedes cambiar, solamente tú me puedes transformar. Por eso en esta noche te abro mi corazón, te invito a entrar para que seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Ven, Señor Jesús, entra en mí y sálvame.
perdóname, me arrepiento y te recibo como mi Salvador. Amén. Baja el volumen un poquito, volumen. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Si tú hiciste esta oración, levántame tu mano ahí donde estás, porque yo quiero orar por ti. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvarlo. Dios te bendice, Dios te bendice. Cuando hay un llamado de Dios, es glorioso porque Él te tenía en cuenta. Él había pensado en ti. Él te está buscando desde hace tiempo. Tú que hiciste esta oración, pasa al frente, voy a orar por ti y te voy a bendecir. Pasen al frente, pasen al frente. No se queden en su lugar. Todo lo puede, Él es suficiente. Mayra. Señor, mi Dios, vive por siempre. Él es suficiente. Pase adelante, victoria, salvación, vida eterna. Todo lo puede, Él es suficiente. Siguen pasando. Hay victoria en Cristo. Hay salvación en Jesús. El enemigo está derrotado. Ahora tienes vida eterna y vas a ir al cielo. Vamos a ir al cielo. Cuando muramos vamos a ir al cielo. Hay poder en Jesús. Su sangre es poderosa. Limpia, perdona, rescata, nos cubre, nos santifica. Nos identifica como hijos de Dios. El diablo ahora nos ve y nos dice: estos son hijos de Dios. Y tú ponte en tu posición. ¿Alguien más? De los que me ven por internet, cierren sus ojos, inclinen su cabeza. Voy a orar por ustedes. Padre bendito, en esta noche te pongo en tus manos a todas aquellas personas que a través del internet se han entregado a ti. A las que están aquí presentes, a estos jóvenes, a este niño, Señor, los bendigo, Señor, y declaro que ahora como hijos tuyos, tú, Señor, estás dentro de sus corazones. Ahora tú vives dentro de ellos y nunca los vas a dejar. Hoy te pido, Padre, sanidad para sus cuerpos si están enfermos y si tienen alguna opresión donde el enemigo, Satanás, los ha oprimido, los ha lastimado. Hoy declaramos rota y libres sus vidas de toda autoridad demoníaca. Quedan libres, quedan sanos para gozar tu presencia dentro de sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a dar un abrazo atrás de ustedes. Dios está aquí, se ve aquí, venció la muerte, resucitó mi Dios, pronto regresará, vestido en majestad, mueve montañas, rompe cadenas, mi Dios está aquí, se mueve hoy aquí, venció la muerte, resucitó mi Dios, pronto regresará, vestido en majestad. Cierra tus ojos. Confirma este mensaje en tu corazón. Aplícalo a tu vida. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco
que no había valorado o entendido la importancia del ayuno y la oración y el dar. Cordón de 3 dobleces, victoria espiritual que tú ganaste para mí, para nosotros. Hoy, Señor, te doy gracias y te pido que me ayudes a ser un dador, una persona que ora y una persona que ayuna. Señor, gracias por estos 21 días de ayuno que como iglesia estamos haciendo, porque estamos teniendo la oportunidad de orar, de interceder, de ayunar y también, Señor, de traer los diezmos y primicias a tu casa. Gracias, gracias por esta iglesia donde tú me has puesto. Tú me trajiste a este lugar y te bendigo, Padre, porque aquí escucho tu voz y a ti te doy la honra, la gloria y la alabanza. Y todos decimos un fuerte amén. Dáselo fuerte con ofrenda de palmas. Les doy un abrazo. Estamos despedidos.